Dios nos bendiga, hermanos, una vez más aquí, un poquito pasaditos de tiempo, pero aquí estamos una vez más en el hogar de nuestro hermano Esteban, transmitiendo aquí del área de Norte Carolina. Dios bendiga a los hermanos que ya estamos aquí, a los hermanos que nos van a ver dentro de un rato. Dios les bendiga de antemano. Recuerden que estamos hablando, hermanos, sobre el tema de guerra espiritual, aunque ahora mismo, hermanos, no estamos con algún tema tan fuerte como la cuestión de expulsión de demonios, pero recuerden que hemos estado hablando sobre la guerra espiritual en los diferentes frentes, y ahorita queremos hablar, hermano, sobre las puertas que hemos estado comentando, que a veces se abren y se cierran. Hoy estaremos hablando de una puerta muy común que se da entre nosotros los seres humanos. Y para esto quiero hablar sobre una puerta que se abre y a veces se cierra. La Biblia es bien clara, hermanos, en algunas veces, para algunos de nosotros, unos en una medida, otros en otra medida. Yo creo que a los que, como estudiantes de la palabra del Señor, van a entender que en determinado momento el Señor le dice a Pedro que a ti te daré las llaves del reino. No era porque tenía unas llaves así y que iba a ver, iba a hablar y iba a abrir una puerta. No está hablando en ese sentido. Es una cuestión simbólica, porque deben de recordar que en determinado momento el Señor reprende a los doctores de la ley, a los líderes de la ley, porque les está diciendo: ustedes, dicen, no entran ni dejan entrar a la gente, y al que quiere entrar, ustedes mismos se lo impiden. Tú dirás, pero ¿cómo es eso? Se trata porque recordemos que los judíos, hermanos, como pueblo del Señor, elegido de antemano por medio de Abraham, sus ancestros, lo que es Abraham, Isaac y Jacob y todo eso. Dios saludos al hermano Abraham Martínez, Dios le bendiga. Elige a este pueblo, y ya sabemos que Dios, ya sabemos nosotros que le da la ley. Recordemos que antes de ese tiempo, hermano, la gente tenía ideas un poquito o muchas distorsionadas de Dios. La gente creía que la luna era Dios, el sol era Dios, el viento era Dios. Entonces, muchas veces, cuando las cosas no se podían explicar de una manera razonable, entonces se caía en el mito. ¿Me entiendes? Se caía en el mito. No sé si me está entendiendo. Entonces, cuando habían eclipses y todas esas cosas, hablaban del Dios, y hasta que el Dios del agua. Y tiene que entender usted también que, si usted es un poquito lector de la Biblia, se va a encontrar que en el libro de Éxodo, que tiene que ver con partida, va a ver usted que el Señor elige a Moisés, y ya sabemos nosotros todo ese proceso que pasa ahí, y todos esos castigos que se ven ahí de plagas, tiene que ver con dioses de los egipcios, porque tenemos que entender de que para ellos el río Nilo era un dios, incluyendo el rey, que era el faraón, lo tomaban como dios también al faraón. Y entonces el granizo era dios, un dios, y la rana era un dios, todas esas cosas. Entonces Dios mandaba un castigo. No voy a entrar en detalles eso, porque también hay que entender que tiene que ver con guerra espiritual. Y bueno, el Señor elige este pueblo, y cuando ya viene Jesús, le habla y le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino. No porque tenía unas llaves fijas en la mano y que iba a abrir y cerrar, porque yo sé que se ha dado mucho anécdotas, no diría anécdotas, más bien cuentos de camino real, de conejito, que cuando uno muere, allá está San Pedro con las llaves, y él decide quién entra y quién no entra. Y no se trata de eso. Cuando uno, como estudiante de la Biblia, le va a meter el ojo a eso, se da cuenta que eso no es así. El Señor le dice a Pedro que le va a dar las llaves, es porque es el Señor elige a Pedro, no porque Pedro sea mejor que los demás, no, el Señor lo elige porque Él quiere. El Señor viene claro y dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Se lo digo al pueblo de Israel, se lo digo, siempre lo ha dicho. La elección es de Dios. Amén. Y lo elige, y entonces le dice: a ti te daré las llaves del reino, no porque habían unas llaves fijas, sino porque Pedro iba a ser el que iba. Recuerde que después de la muerte de Jesús, aunque Pedro había pecado, había
estado con temor y todas esas cosas, había negado a Jesús, el Señor viene y pues le dice: Pedro, me ama más que esto. Después que se aparece, después que Pedro era seguidor de Jesús, tenemos que entender de que con todo lo que pasó, él volvió a pescar otra vez. Y al retornar al pescar, porque se había perdido la esperanza, entonces pues se van otros allí a pescar también con Jesús, con Pedro. Y entonces donde Pedro está pescando, como a eso de la madrugada, estamos hablando que era quizás la tercera vigilia, la cuarta vigilia, depende de qué ángulo lo vea, porque para algunos la noche tenía 4 vigilias y para otros 3 vigilias. Las vigilias se componían de 3 periodos o de 4 periodos. Si se trataba de 4 periodos, entonces eran de 3 horas. La primera vigilia era, digamos, de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda de las 9 a las 12 y así sucesivamente. Entonces, en alguna parte va a decir la cuarta vigilia. Estamos hablando que Pedro, estamos hablando como de las 4 de la mañana. Y entendemos que el Señor ahí le dice: bueno, Pedro, me ama más que estos. Y ya todos conocemos eso, que el Señor lo perdona y todo. Y entonces le dice: pastorea mis ovejas. Entonces, después de la muerte de Jesús y todo, y que el Señor se va y toda la cosa, viene lo que es el Espíritu Santo, que se posesiona sobre los discípulos y toda esa cosa. Y entonces ya Pedro empieza a predicar. Él es el que abre con el mensaje del Evangelio. Por eso es que hay que entender eso. Él es el que abre con el mensaje del Evangelio, la llave, como líder. Abre y empieza a predicar el Evangelio con poder después de la muerte de Jesús. Y es el que abre para los judíos. Recuerden que cuando Jesús está hablando en el libro de los Hechos, Él habla de la palabra y dice: bueno, nosotros ya hicimos esto, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ya lo hicimos. Pero también Él es invitado a una casa en determinado momento de un hombre de nombre Cornelio. Este no era judío, era gentil. Y en determinado momento el ángel se le aparece a Cornelio y le dice: manda a que venga y que te hable, que tiene algo que decirte este hombre de nombre Pedro. Pedro ni este hombre se conocían. Pero cuando llega es que Pedro empieza a explicarle, a hablarle de la palabra del Señor, el mensaje, cuando cae la unción del Espíritu Santo sobre Cornelio y los que estaban ahí. Es Pedro el que abre. Ahora, no estamos diciendo que era que solamente Pedro tenía la llave, sino que todos los discípulos que estaban, ¿me entiende? Dios bendiga a Carlos García, Dios te bendiga. Todos los discípulos que estaban hablando de la palabra, ellos tenían la llave. La llave es para entrar al Evangelio, para conocer la salvación a través de Jesús. ¿Sí me entiende? Pero quien abre esa puerta con el primer mensaje, que se convierte en como bastante, dice la palabra, como 3,000 personas, es Pedro. Y después va donde los gentiles. Entonces él es el que abre en ese sentido. Pero ahora ya Pedro, los discípulos murieron y siguieron naciendo más cristianos, y hasta donde estamos nosotros. Y ahora nosotros, como conocedores de la palabra, tenemos las llaves para hablar de esta palabra, que es el mensaje del Evangelio. Hemos estado hablando, hermanos, sobre las puertas abiertas en cuestión de guerra espiritual. Y entonces hemos meditado Efesios 4, el verso 27. Ahí agarramos el texto para partir de allí rapidito. A los que están allí, hermanos, nos pueden acompañar. Tienen su Biblia en papel o como usted lo vea conveniente, nos pueden acompañar. Si me la ayuda a leer ahí, hermano, por favor. ¿Es Efesios 4, 27? Sí, Efesios 4, verso 27. ¿Sí lo tiene? Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con las propias manos lo bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación y que dé gracia a los oyentes. Hasta ahí. Lo que pasa, hay que ver que ahorita vamos a hablar de una puerta, porque no me quiero extender mucho. En esa parte que el hermano Esteban acaba de leer, dice: y no deis lugar al diablo, y que es la primera puerta que se abre ahí, dice: ninguna palabra dañina. Ok, cuando nosotros es lo que ha entrado por los ojos, que son ventanas que entran en el ámbito físico, por aquí, pero sale, porque le dice el Señor: lo que entra al estómago, que es comida, no daña, no contamina al hombre. Si no, no voy a entrar ahorita en alimentos limpios, no voy a entrar ahorita en eso, los que son sucios, no quiero hablar de eso. Pero lo que entra
al estómago va a la letrina, pero lo que sale es lo que contamina al hombre. En este momento está hablando de la puerta de la boca, pero no voy a entrar en eso ahorita. Ahora bien, hay que entender que nosotros hemos estado hablando sobre guerra espiritual, y uno de los problemas que nosotros nos podemos tropezar en determinados momentos cuando vamos a entrar en guerra espiritual, en esta área, vamos a empezar por nosotros mismos. Porque en determinado momento nosotros queremos, nos vaya a tocar a querer hacerle frente a un demonio, a un espíritu. Tenemos que tener entendido que nosotros tenemos que tener buen testimonio. No sea que nos vaya a suceder como la parte que dice en el libro de los Hechos, de que habían allí unos hombres que echaban fuera demonios y en determinado momento dijeron, bueno, en el Dios que predica Pablo. Y estos demonios dicen que dijeron, bueno, nosotros conocemos a Pablo y sabemos quién es Jesús, pero nosotros no los conocemos a ustedes. Nosotros sabemos y hemos hablado en otros temas que los demonios son seres inteligentes, que han lidiado con humanos por miles de años, son mentirosos. Y si lo hablamos de tecnología, tienen más tecnología que nosotros. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que para ir a combatir en determinados momentos, para ir a echar fuera a un demonio, hay que saber cómo está nuestro testimonio. Porque muchas veces ya se ha tocado que van a echar fuera a un demonio o se manifiesta, si hay una manifestación demoníaca en una congregación en determinado momento, Dios bendiga a él, Alvin Núñez, Dios te bendiga. Sucede, hermano, que el que va allí encimándose supuestamente tú sabes, a apoyar, el diablo le dice, tú no me puedes echar a mí, porque usa la boca de la persona que está hablando, ¿no? La persona que está hablando no está consciente, pero está usándose la boca de él. A veces puede ser voz de niño, voz de adulto, voz ronca, como de cualquier voz. Y entonces le dice, tú no puedes echar fuera demonio, tú no me puedes echar fuera de mí, porque... Y empieza a sacar trapos a la luz de los hermanos. Mejor cállate, que te ves mejor así. Ahora, hay que entender como tip, para cuando les toca en determinado momento, el diablo, hermano, es mentiroso. Él mezcla verdad con mentira. No todo, que porque alguien vaya allí y se manifieste y empiece a decir cosas, es que la gente que está ahí alrededor como testigos, como que están tratando de expulsar un demonio, y porque el diablo diga determinadas cosas o supuestamente pecados de algún hermano que lo quiere echar fuera, es que realmente esa palabra que sale de la boca de este diablo, llámale cualquier nombre, es que es verdad, porque mucha gente toma esto como que es fidedigno, como que realmente, hermano, es infalible, que esto está diciendo realmente la verdad, no, bueno, 100%, y no es así, no es así. Nosotros sabemos como lectores de la palabra que eso no es así. Oía yo hace un testimonio de una persona que iban a echar fuera a un demonio, y entre ellos fue un evangelista, y entre ellos el pastor y la esposa del pastor. Y en lo que el demonio se había manifestado, hermano, en una mujer hermosa, por lo que el relato que yo escuché. Cuando el evangelista entró el pastor que lo había invitado y la esposa del pastor, lo primero que dijo la mujer que estaba hablando, el demonio a través de esa mujer ahí dijo, y tú venís a quererme echar, le dijo al pastor, ¿me querés echar fuera a mí? Acuérdate que tú y yo tuvimos una noche de pasión en tal y tal parte, le dio datos y todo. El problema, hermano, allí fue que el pastor dijo, diablo mentiroso, yo no te conozco a ti. Sabíamos que no estaba hablando del diablo, sino que era que el demonio estaba usando la boca de la mujer. Pero, ahora la pregunta que yo le hago, ¿sería verdad o no? Porque la señora que estaba allí, era miembro de esa iglesia. ¿Sería verdad? Ahora sucedió otro. Entonces vino el evangelista y le dijo, aquí hay un problema, le dijo, hermano, le dijo, usted, ¿es verdad lo que ese demonio dice? Hermano, nada que ver, es pura mentira del diablo. Delante de Dios yo estoy limpio. Y entonces le dijo, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús, diablo, el mismo pastor. ¿Y sabe qué?
El evangelista metió mano, Dios bendiga a la hermana Blanca. El evangelista metió mano y empezó a reprender el demonio. Diablo mentiroso, porque le miró la sinceridad al pastor, pero había que ver si era verdad o no. Entonces empezaron a reprender, hermano, y en el momento de reprensión, ¿qué cree usted que se dio? Ya la hermana, hermano, cuando oyó aquella palabra que había dicho aquella mujer en la cual estaba manifestado el demonio, pegó un portazo y salió brava, hermano, que echaba chispa al carro a sentarse. Nadie la sacaba de ahí. Cuando la hermana está llegando allá, hermano, el diablo se está carcajeando aquí. Porque el Señor le habló una palabra de conocimiento al evangelista y le dijo, Señor, ¿y es que esto es verdad entonces? No puede ser, tú eres un hombre respetado. Y le dijo el Señor, son mentiras del diablo, de un truco de él. ¿Cómo? Es mentira, le dijo. Pero ya cayeron en su trampa ustedes. No entiendo, le dijo. Diablo mentiroso, el Señor me acaba de revelar que son puras mentiras. Y se empezó a reír a carcajadas. Iba a reírse. Yo sé que son mentiras, dijo. Pero ella lo creyó, le dijo. La mujer del pastor había creído y eran puras mentiras. ¿Sí ve usted? Ya la mujer, hermano, estaba rabiosa ya. O sea, que muchas veces, hermano, nosotros somos más dados a creer una palabra que un demonio de esto dice. Ahora bien, recuerden que una de las cosas que yo quiero compartir con ustedes es esta puerta que hasta donde yo entiendo, hermano, he leído y en algunos momentos me he topado con algo así, no ha sido fácil. Es la puerta. Esta puerta se cierra o se abre. Recuerde usted que aquí, quiero hablar aquí. Hay una puerta que se abre por determinado momento. Recuerde que estamos hablando de guerra espiritual. Y eso no tiene un tiempo, un momento específico. En unos puede ser en un momento, se dan las circunstancias de diferentes maneras. Y en eso se da una situación difícil y se abre una puerta al odio. La contraria, para que esa puerta se cierre y no darle lugar, se tiene que ver con el perdón. ¿Sí me entiende? Con deudas, no de dinero, sino más bien de ofensas. Es por eso que en Mateo capítulo, pues yo sé que usted lo tiene allí, no sé si tiene, me puede ayudar ahí con Mateo. Mateo 6:14, lo tiene. Tiene que ver con, Dios bendiga al hermano Ernesto Ortiz. Mateo capítulo 6, verso 14. Esas son palabras finales en la oración del Padre Nuestro. ¿Qué dice? Solo léanme por favor el versículo 14, ayúdenme con eso. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus delitos, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Ok. Si usted se fija bien en esta oración que Jesús está hablando con sus discípulos, es un perdón con condiciones. Si ustedes, porque ahí está hablando el Señor, y yo me gustaría que hubiera dicho al revés, pero no lo dice así. Perdónanos como nosotros perdonamos. Y más bien si le diríamos nosotros, Señor, pues nosotros perdonamos a nuestros deudores, así perdonan a nosotros, pero es al revés. Perdónanos, o sea que si no hay perdón acá, no hay perdón del otro lado. Cuando leemos en el versículo 15, el que está ahí cerquita, capítulo 6, verso 15, ¿qué dice? Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestros delitos. Esa es una puerta, hermano. Es una prueba. Recuerde que la prueba y la tentación es una sola, viene mezclado. A veces no se sabe distinguir entre lo que es una cosa y otra cosa. No es tan fácil para explicarlo ahorita, no voy a entrar en eso. Pero cuando se aparece un insulto o algo, eso es una prueba. Y si usted no se para bien, cae en la tentación a la venganza. Es por eso que en determinado momento, Pedro, como líder, hace un comentario a lo que ha dicho Jesús. Y dice, y Señor, ¿y cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? No. Yo te digo hasta 70 veces 7.
Ahora bien, la mentalidad judía, hermano, tenía una costumbre que había sido enseñada por los rabinos y por unos pasajes que estaban en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de que se podía perdonar 2 veces, hasta 3, pero la cuarta ya no. Pero Pedro, siendo más generoso, lo duplica. Perdonaría hasta 7. Y entonces ya el Señor le dice, no hasta 7, sino 70 veces 7. Ahora, esa cosa que Jesús dice ya existía. Te dirá, pero la Biblia solo dice que Jesús lo dijo. Sí, es cierto que Jesús fue el primero que lo dijo. En ese sentido, ya existía la cuestión del 70 veces 7, pero en el lado negativo. Te dirá, hermano, pero eso no lo hallaba en la Biblia. Sí está, lo que pasa es que usted pasó muy rápido. El pasaje siempre ha estado allí, allá ha estado. En el libro de Génesis, no estoy ahorita bien, no lo traje en el apunte, pero parece que es en el versículo 4. El escritor de Génesis está haciendo un comentario, está hablando del problema de Enoc. Cuando Enoc mata a Caín y esto y lo otro, y el Señor le dice, basta, le puso una señal, no, nadie va a poder matar a Enoc. Entonces dice, no, pero cualquiera que me mate esto y lo otro va, no, dijo, no te va a matar nadie, le dice el Señor. Pero eso está haciendo un comentario también, parece que es Lamed, que es descendiente de este hombre. Y él dijo, bueno, si fulano fue 7 veces, el que me haga algo a mí, lo va a pagar 70 veces 7. En venganza, era el lado negativo. Es en el 4:24. 4:24, claro que ahí estoy. Si lo ve, ahí dice, entonces ellos se basaban en eso. Ahora bien, hasta ahí estamos claros. Rapidito, y aquí donde estamos, en Mateo, en el capítulo 18, rapidito. Capítulo 18, sin irnos muy así. Ustedes, no me voy a entrar mucho en detalles, ustedes van a encontrar una historia, una parábola que Jesús dice, que es en el capítulo 18 y el verso 21 hasta el 35. Y el Señor comparte una parábola entre los dos, dice una cuestión de 2 deudores. Y que un deudor fue llamado donde el rey, usted lo puede leer despacito en su casa, y que le dijo al rey, el rey le dijo, mira, me debes a mí. Dijo, quiero hacer cuentas. Dice la Biblia que este hombre le debía a él 6,000 denarios. 6,000 denarios. Porque aquí dice, acercándose, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? Hasta 7 veces. Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante, está hablando de que es parecido a cierto rey que quiso arreglar cuentas con sus esclavos. Estoy leyendo el 23 en el capítulo 18. El 24 dice, y al comenzar a arreglarlas le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Yo vine y traté de sacar esa cantidad. Talentos, hermano, es un promedio de 6,000 denarios. Y un denario era el salario de un día de trabajo. Y este hombre, si usted sigue leyendo despacito en su casa, se da cuenta y dice, Señor, por favor, ten paciencia que te lo voy a pagar. Pero mirando al rey, que, hermano, 6,000 denarios, ¿dónde iba a pagar este hombre? Aunque trabajara todos los días de su vida, tenía que comer, no podía pagar. Era algo imposible, demasiado. Recuerde que la Biblia dice que tenía mujer y hijos. Pero viendo, dice que este hombre no le podía pagar. Este hombre, me imagino que tuvo una pizca, aunque sea una pizquita, algo leve de esperanza, que tal vez este hombre me va a perdonar. Y le rogaba, perdóname. Y dice que mirando que lo perdonó. Pero que cuando el siervo fue perdonado, al salir del área donde estaba el rey por allá, halló a otro
consiervo de él, que le debía 100 denarios. Y cuando lo miró, que venía saliendo de allá, que le habían perdonado la deuda, a este lo agarró y le dijo, ¿sabes qué? Me debes 100 denarios. ¿Y cuándo me los vas a...? Y aquel le pidió y le suplicaba y que mira, por favor. No, lo agarró del cuello, dice, y casi lo ahorcaba. No, que pagame. Al caso que parece que hasta le llevó llamó, dice, sí. Y dice, y si usted ve, y el esclavo entonces cayendo ante él se postraba diciendo, sé benigno conmigo, te pagaré todo. Y movido a compasión el señor de aquel esclavo, lo soltó y le perdonó la deuda. Estoy leyendo el 28 ahora. Pero al salir aquel esclavo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo lo sofocaba diciendo, si debes algo, paga. Cayendo pues su consiervo, le rogaba diciendo, sé benigno conmigo y te pagaré. Pero él no quería, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Lo agarró del cuello. Es que son 100, tramposos. Como hizo un escándalo, hermano, lo llevaron y lo metieron preso al hombre. Pero lo estaban mirando. Los servidores del rey lo oyeron y le fueron a comentar al rey, ¿te acuerdas de aquella persona así así? ¿De cuál? Del que le perdonaste 6,000 denarios. Sí, no hombre, se encontró uno ahorita que le debía 100 denarios. Un denario era un día de trabajo, el equivalente. Y, no hombre, vieras, casi mata al pobre hombre, ya, vieras cómo le rogaba. ¿Y qué pasó? No, me lo metió preso. Le. ¿Sí? Tráiganmelo para acá, dije, tráiganmelo para acá. Y dice que lo mandaron a traer donde él. Oíme tú, fulano de tal, Carlos, Jorge, no importa cómo te llames. ¿Cuánto me debes tú a mí? ¿O cuánto me debía? ¿No te acordás cuando veniste aquí pidiéndome, rogándome, bla, 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 bla? ¿No crees tú que debías haber perdonado a ese hombre como yo perdoné contigo? ¿Sabes qué? Ya en el versículo que dice acá, ayúdame a leer el 32, hermano, por favor. ¿32? Sí, por favor, en adelante. Dice, su señor entonces llamándolo le dice, esclavo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también os hará mi Padre Celestial si no perdonáis cada uno de corazón a su hermano. Señores, yo no me estoy inventando nada, eso está ahí. Y no está hablando de dinero. No, es una idea que está dando, así, que tiene que ver con lo espiritual. Muchas veces, hermano, a nosotros se nos olvida de dónde nos ha sacado el Señor. Y que cuando el Señor, y si usted dice, hermano, pero eso no está hablando de cristianos, lea bien el pasaje, no está hablando con mundanos, está hablando con pueblo de Dios. Recuerde que está hablando que a este tipo ya le había perdonado, y lo único que le han perdonado son a los cristianos, ¿o me equivoco? Está hablando con pueblo de Dios. Te he perdonado muchísimos pecados, va a decir el Señor a ti, a mí. Y tú por un pelito de algo ahí que no es nada comparado con lo que yo te he perdonado a ti, no has querido perdonar. De eso es lo que estoy hablando en cuestión de guerra espiritual. Cuando nosotros, en nuestra ignorancia, venimos al Señor, el Señor le pedimos perdón. Pero ya una vez que el Señor viene y nos perdona, Él da estas recomendaciones que nosotros debemos de mantener. Porque al no hacerlo y cerrar nosotros nuestro corazón y no perdonar al que nos ha ofendido, cerramos la puerta a nosotros mismos para disfrutar del perdón que el Señor nos había dado a nosotros. Porque si activa ese no perdón para allá, tiene que ver porque es condicionado. Se dirá, pero el diablo, ¿qué tiene que ver en eso? Tiene que ver ya cuando el Señor dice, entréguenlo a los verdugos.
Cuando nosotros como cristianos no somos obedientes en diferentes áreas, esas son puertas que se abren. Pero como yo estoy hablando ahorita solamente de la puerta del odio, venganza, que tiene que ver con toda esa cosa allí, no estoy diciendo que usted tiene que aplaudir a alguien. Aleluya, qué bonito que me perdonó. No estoy hablando de eso. No hay ningún momento. No estoy hablando de eso. Dios bendiga a la hermana Vilma. No estoy hablando de eso. No. Porque el perdón no tiene... Hay gente que cree que tiene que ver con el sentimiento. No. Muchas veces, hermano, usted tiene que perdonar o tiene que hacer cosas no porque usted lo sienta ganas de hacer, sino como su responsabilidad. ¿Sí me entiende? Porque si nosotros, hermanos, nos dejamos llevar por el sentimiento, entonces no tenemos una base sólida para saber distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Nuestra base sólida es la palabra del Señor. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, que el Señor nos manda a nosotros y nos demanda en obediencia, no porque necesitamos hacerlo, sino porque es un deber, es una responsabilidad de nosotros hacerlo. La mayoría de estas cosas van en contra de nuestros sentimientos. Usted dirá, ¿pero por qué? Porque estamos en una naturaleza caída. Nosotros somos tendidos al mal, a lo malo, a lo negativo. Nosotros no podemos dejarlo llevar por lo que aparentemente nos dice nuestro corazón. Recuerde que la Biblia dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Cuando se habla en ese sentido, tenemos que entender de que nuestros sentimientos no tienen que ir arriba o encima del mandato de Dios. Es por eso que cuando nosotros leemos la carta primera a los Corintios del apóstol Pablo, parece que es en el capítulo 3, donde miramos que hay un hombre que se comete pecado y se acuesta, comete un pecado de fornicación, el mismo Pablo dijo, saquen a ese sinvergüenza, échenlo de la congregación, reúnanse, hagan un voto, sáquenlo. Y no solamente dice, y entréguenselo a Satanás. Es lo mismo que está diciendo aquí, entregar a los verdugos. Cuando una persona, nosotros abrimos puertas al diablo, el diablo tiene derecho legal a esa puerta, tiene acceso legal a esa puerta que nosotros mismos le hemos abierto. A veces, en un momento de enojo o nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, podemos abrir una puerta a decir mentiras, robar. Hay tantas puertas que se abren. ¿Sí me entiende? Que nosotros las podemos abrir. Ve. Y que eso nos va a causar problemas a nosotros, porque al abrir ciertas puertas, hermano, la Biblia dice que el que hace portillo lo va a morder la culebra. Hablando en sentido figurado. Si hace tal cosa, hermano, le voy a decir así. Si una persona anda quebrantando las leyes, digamos aquí de manejo, y la regla dice, el límite de velocidad dice que es a 35 y pasa a 100, no me vaya a decir usted que la policía lo va a agarrar y que es un castigo de Dios. No, ese castigo es suyo. Usted se lo está buscando porque está quebrantando reglas. Eso le da derecho legal al policía de ponerle un ticket, o sea, un castigo. Cuando nosotros, hermanos, desobedecemos en muchas cosas, depende del área, el diablo tiene un derecho legal. O sea, es un verdugo que nos va a dar. Quiera Dios que en ese proceso no nos vaya a costar la vida. ¿Sí me entiende? Otro día puedo hablar de otra cosa, pero de esto solamente. Que en el proceso no nos vaya a costar la vida. Porque ese es un problema. Yo, mi hermano, pero ¿qué pasaría en eso? Bueno, ahí hay una cosa bien seria. Yo comentaba con cierta persona, hermano, que a veces es muy difícil con una persona, con una familia doliente, que le hayan hecho algo, el no perdonar a alguien. Porque si eso se deja, hermano, va a brotar una raíz de amargura y el diablo se va a aprovechar de eso. Y te va a hacer daño para el resto de tu vida, porque si tú tienes
odio y dejas brotar una raíz de amargura, escalando niveles, te va a estorbar en tu ministerio, en tu matrimonio, en lo que sea, y no vas a poder desarrollar ese llamado, ese talento que Dios te ha dado para servir al Señor. Recuerda que la vida solo es una y no la vamos a vivir, no somos eternos aquí. Tarde que temprano, en determinado momento quizás el Señor nos va a llamar a nosotros a cuenta. Y si nosotros por nuestra rebeldía, porque le hemos abierto puertas al enemigo, nos va a repercutir en castigo a nosotros, porque esos verdugos, esos demonios, hermanos, andan allí buscando, recuerde que la Biblia dice claro, el diablo anda como león rugiente buscando a ver a quién se come. Y el diablo creía yo que el león no anda buscando, hermano, a cualquiera así por así, no, él los escoge. Cuando yo veo esos documentales de animales salvajes, hermano, ellos están buscando el animal que se aparta un poquito del grupo, el animal que anda un poquito allí medio enfermito, a ese le caen. Es por eso que el apóstol Pablo dice, y no deis lugar al diablo. Y es por eso que él, aparte del apóstol Pablo, el Señor a través de su Espíritu Santo está inspirando a tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, inspirando a varios de sus discípulos cuando escriben. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero es el mismo Espíritu que los está dirigiendo. Ciérrenle la puerta al diablo, no le den lugar al diablo, no salgan palabras deshonestas, porque cuando ustedes hablan palabras deshonestas, van a dar cuenta de toda palabra deshonesta, van a dar cuenta en aquel día, porque la palabra tiene poder, ¿me entiendes? De todo, el apóstol Pablo, el otro, todos los que están escribiendo están aconsejando a la iglesia, no están hablando a los mundanos. ¡Iglesia! No le den lugar al diablo, cierren las puertas por aquí, por allá. Es por eso que dice que nosotros, dicen los que somos quizás un poco más fuertes en alguna área, ayudemos a los más débiles. Y en que en determinado momento nosotros como humanos cometemos, abrimos esta puerta de odio, de rencor, tenemos que tener cuidado. Porque esta es una guerra, hermano, interminable, que usted lo va a ver, y tantos chistes que hay de suegras. Porque Jesús dijo, yo he venido para que haya, en algún momento dijo, para que haya guerra, dijo, entre la suegra contra la nuera contra los suegros, y entonces los mismos de tu casa serán tus enemigos. No voy a entrar en ese detalle ahorita no voy a entrar en eso. Pero que eso, hermano, tenemos que tener cuidado nosotros. No estamos hablando, hermano, de que es bonito perdonar a la gente que nos ha ofendido. Por eso es que Jesús dice en determinado momento, cuando ustedes estén orando, si tienen algo que perdonar, y se acuerdan que están en ese momento que van a orar, perdónenlo en oración. Y es donde sale el Padre Nuestro, perdónanos. Entonces allí es donde tenemos a veces que mencionar a la persona por nombre. Perdono a Julito, perdono a Toñito, perdono, y empieza usted, la persona que le ha dicho, hermano, le ha hecho una falta, ahí menciónelo en el nombre de Jesús. ¿Sí lo ve? Lo puede mencionar por nombre. No porque el Señor no lo conozca, el Señor ya lo conoce. ¿Sí? Ahora, no lo va a hacer por hacer sentir bien al otro, sino por su sanidad, por usted, por mí, porque a mí me conviene. Porque yo no voy a poner en juego mi salvación por no perdonar a otro, no me conviene. Así que yo le animo, hermano, a que considere esta puerta, si se ha abierto en la vida de usted, piénselo para poder cerrarla, aunque no lo sienta, porque a veces el diablo, hermano, hasta cuando se va a expulsar demonio tiene este problema, por más que se le quiere echar fuera, hermano, y si la persona no confiesa, no dice que perdona esta situación, hermano, no sale, porque él se agarra de eso. ¿Sí me entiende? Hay muchas maneras, hermano, que el enemigo agarra. Puede ser que a veces hay gente que le abre. Yo he escuchado testimonio, hermano, de una persona que tenía un problema serio, y cuando fueron a orar por ella, ese hermano no salía. Y entonces dice que hasta que vino un hermano que el Señor usó y le dijo, ¿sabes qué? Habla con ella algo sobre el aborto. Y cuando habló, la mujer decía que no, que ella no había abortado. Y sí, no había abortado la hermana, pero tenía problemas. Le digo, pero Señor, pero ella dice que no ha abortado.
decirle que ella no abortó, pero que ella misma estuvo de acuerdo en llevar a la persona aquella, a la vecina. Ella le dio la dirección para que fuera a abortar el bebé a la muchacha que estaba allá, a la vecina de ella. Sabe de lo que hablo, dile. Hermano, pero yo no sabía que eso era pecado. ¿Oh, sí? ¿Usted cree que porque legalicen el pecado del aborto y una lista que hay ahora, es que no es pecado? Es pecado, son puertas que se abren. Voy a terminar con esto. Una de las cosas que me dio lata, hermano, a mí entender, es cuando Pablo dice que debemos de orar por las personas que están en liderazgo, digamos los presidentes de la nación, los que tienen cargos públicos en la municipalidad, tienen los jefes de policía y un largo etcétera. Digo, pero estos son perversos, la palabra perverso les queda pequeña. ¿Y por qué Pablo dijo eso? ¿Será que Pablo escribió porque le pegó así la regalada gana? Hermano, he oído de mucho de esto, pero no hasta hace poco el Señor me hizo entender más. Lo entendía, pero no lo entendía como ahora. Estamos hablando de que eso lo logré entender, hermano, hasta el año pasado, que acaba de terminar. Yo vine al Señor en el año 1985 y ese pasaje, hermano, era uno de los que me daba lata. Y yo le dije, Señor, pero ¿cómo es posible? Es que no lo entiendo. O sea, yo oraba, pero no había esa parte que yo entendía el por qué. Yo sí oraba, Señor, ilumina a esta gente, pero lo que no entendía el por qué Pablo había dicho eso, eso me daba esa espinita y no me dejaba pasar. No que no oraba, claro que sí oraba, pero hasta que el Señor me hizo entender de que no se trata de que sean buenos o sean malos, sino que en el ámbito de cuestión de guerra espiritual, hermano, estos hombres que toman decisiones fuertes, que allá arriba, hermano, aprueban cosas. Y muchas veces, hermano, en el ámbito espiritual estos demonios, hermano, están influyendo sobre estas personas para que firmen cosas que perjudican al pueblo. Entonces, por eso, hermano, que en momentos determinados nosotros tenemos que estar intercediendo. Señor, mira, Padre, toca el corazón de estos hombres porque se están reuniendo a diario, hermano, a veces hasta medianoche, tomando decisiones, firmando documentos que pueden afectar positivamente a nosotros o negativamente, porque muchos de ellos están buscando sus propios intereses. Señor, influye los padres para que tomen decisiones correctas, que no nos perjudiquen. Señor, trata con ellos, porque esos demonios, hermanos, están influyendo ahí arriba en la cúpula. Usted puede leer lo que es el Antiguo Testamento de los reyes. Cuando el rey, hermano, se descontrolaba, toda la nación se descontrolaba. ¿Sí me entiende? Que es una responsabilidad. El apóstol Pablo dice para que vivamos quietos y reposadamente. Entonces, vamos a dejarlo por ahora, hermano. Otro día hablaremos sobre cerrar las puertas sobre objetos malditos, nombres malditos, cosas que a veces nosotros compramos de allá afuera y las traemos a la casa. ¿Me entienden? Voy a hablar otro día sobre eso porque si no se extiende mucho. Yo los dejo con esto, hermanos. Recuerden que si tienen alguna pregunta me la mandan por ahí o me escriben en un mensaje por Messenger. Y a los que están por aquí en el área, hermanos, si en un momento dado quiere que vayamos y le hablemos de la palabra del Señor, recuerde que tenemos el servicio todos los domingos, pero los demás días estamos abiertos para llevar esta palabra a los hogares que están aquí cerca. Dios me los bendiga. La paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Bendiciones.